Dios los bendiga, gracias a Dios, qué bueno que nos acompañan, gracias por sus vidas. Vamos a continuar este curso de tiempos finales. Quiero avisarles que hoy estaremos dando la lección 31 este jueves, y con esta lección vamos a concluir este curso de tiempos finales. Les doy la más cordial bienvenida a todos, su amigo Pastor Edgar Pulido. Le doy gracias a Dios que estemos juntos, que los que hayan podido estar con nosotros durante todo este curso, pues gracias a Dios por sus vidas. Esperemos hayamos aprendido todos un poco más de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y pues qué bueno que nos acompañan. Quiero quiero decirles que pues el Señor ha puesto en mi corazón que concluyamos ya con este curso. Hay otras cosas que el Señor está poniendo en mi corazón que quiere que hagamos. La próxima ocasión que nos volvamos a ver, pues ya no lo quiero llamar un nuevo curso, no quiero manejarlo como un curso, sino más bien queremos darle un nuevo formato, queremos manejarlo ya como un espacio de tiempo en el cual vamos a utilizar para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el arrebatamiento de la iglesia. El Señor, el Espíritu Santo, nos ha estado haciendo sentir pues que Él ya viene pronto. Amén. No nada más a mí, a muchos hermanos en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, y pues tenemos que estar listos para su venida. Amén. La iglesia de Cristo, que tiene una sana doctrina, que se basa en las Escrituras, amén, que discierne los tiempos, las sazones, gloria a Dios, pues tenemos que estar listos, amén, ya sea que el arrebatamiento sea mañana, pasado mañana, en 1, 2, 3 años, no lo sabemos, el día y la hora nada más el Señor la sabe, pero sea lo que sea, el Señor ha puesto en nuestro corazón y podemos discernir por los tiempos que vivimos, por las profecías cumplidas, pues que somos esa generación que verá el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, amén, a este mundo, primeramente por su iglesia y posteriormente al final de la llamada semana 70, ¿verdad? Al final de los 7 años de tribulación, pues regresará Cristo, o regresaremos con Cristo, para que Cristo comience su gobierno en la tierra, su gobierno milenial, como está escrito en la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pues, gloria a Dios. Qué bueno que estén con nosotros. Los que no hayan tomado el curso, pues tómenlo. Con estas serán ya 31 lecciones, diversos temas que hemos estado tocando. Amén. El anticristo, el tercer templo, varios temas que el Señor nos ha dado para la iglesia en apostasía. Hemos aprendido varios temas en este curso, y yo creo que ha sido de bendición este curso de tiempos finales. Y estoy titulando esta lección, la lección 31, como el tiempo final. Gloria a Dios, el tiempo final, y para ello vamos a tomar como texto base Mateo 24:14. Si gustan acompañarme ahí en sus Biblias, vamos a leer Mateo 24:14. Dice así la Escritura, la palabra de Dios. Jesús habla en este último discurso ahí del Monte de los Olivos, y dijo lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Esa palabra fin viene del griego telos, que significa un punto que es definido,
un límite, una meta, una conclusión, una terminación, un resultado final, un cumplimiento, es una frontera, una consumación, representa también la letra omega del griego, ¿verdad? Que es la última letra del alfabeto griego. Todo eso significa esa palabra fin. Entonces, el tema que estamos tratando como última lección del curso de tiempos finales, pues es entender el significado del final de los tiempos. Amén, del final de los tiempos de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué significa lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Esa es la lección del día de hoy. Entonces vendrá el fin. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesús cuando dijo entonces vendrá el fin? Bueno, pues todo en esta vida, en la creación de Dios, podemos observar que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Eso vamos para poder entender lo que Jesús nos quiso enseñar. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Como escribió el gran sabio rey Salomón, hijo de David, en Eclesiastés, ahí en el capítulo 3, en este famoso capítulo, en donde él escribió que todo tiene su tiempo. Todo tiene un tiempo, todo tiene un principio, todo tiene un fin. Amén. Escribió Salomón, dice, hay un tiempo de nacer, un tiempo de morir, hay un tiempo de plantar, un tiempo de arrancar lo plantado, un tiempo de llorar, un tiempo de reír, un tiempo de abrazar, un tiempo de abstenerse de abrazar, un tiempo de callar, un tiempo de hablar, un tiempo de guerra, un tiempo de paz. Amén. O sea, siempre hay un tiempo para todas las cosas, un principio y un fin. Y este principio Dios lo ha aplicado en toda su palabra, en toda la Biblia, en todas las escrituras, en su palabra escrita. Amén. Como ejemplos de esto, veamos varios ejemplos. El primero, Dios creó los cielos y la tierra, pero dice la misma palabra que un día Dios le pondrá fin y creará un cielo nuevo, unos cielos nuevos y una tierra nueva. Amén. Gloria a Dios. O sea, tiene un principio y tiene un fin. Dios creó al hombre y le dio un tiempo de vida, le puso un final a sus días, esto como consecuencia de su pecado. Amén. Porque Dios nos hizo eternos, pero el pecado introdujo la muerte, que es la separación, que hemos enseñado este punto, ¿verdad? Es un tiempo final, aunque no quiere decir que la vida ahí se termine, es un cambio, es un cambio de condición, amén, que es importante que entendamos esto. Dios nos hizo seres eternos, nos hizo a su imagen y semejanza, pero la muerte, que significa realmente separación, es un momento final en el que se define si estaremos con Dios por la eternidad, con el Dios creador, o si estaremos bajo el engaño, lejos, separados de la presencia de Dios también por la eternidad. Otro ejemplo, bueno, pues el Espíritu Santo inspiró a 40 hombres a que escribieran las Escrituras, la Biblia, desde Génesis, el primer libro escrito, y el último libro, el Apocalipsis. Amén. O sea, tuvo un principio y tuvo un final, aunque cronológicamente sabemos que el primer libro que se escribió fue el libro de Job, pero bueno, en el orden que está establecida la Biblia, pues vemos que Génesis es el primer libro y que nos habla de la creación del hombre, de la creación del universo, y finalmente el libro del Apocalipsis, que también nos habla de un tiempo final. Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, la iglesia comenzó en una fiesta de Pentecostés hace casi 2000 años, pero también tiene un tiempo final. El tiempo final de la iglesia, o el fin de la iglesia de Cristo, será el día del arrebatamiento,
que nos habla la Escritura, la palabra de Dios, cuando la iglesia sea arrebatada. El periodo de la ley, vemos que inició con Moisés, cuando Dios le entregó las tablas de la ley ahí en el monte Sinaí. Y bueno, pues ese periodo de la ley ya terminó cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Termina ese periodo de la ley. ¿Para qué? Para dar comienzo a otro periodo que el Señor lo llamó el periodo de la gracia. Cuando Cristo muere, comienza la gracia. Amén. La gracia de Dios, que todavía está vigente hasta nuestros días. Esa gracia de Dios que es un regalo, un don inmerecido que reciben los hombres. Solamente por aceptar a Cristo en su corazón recibimos salvación. Amén. Por aceptar a Cristo y arrepentirnos, ¿verdad? Y caminar con Cristo, o sea, cambiar de rumbo en nuestras vidas, recibimos la salvación, que es gratuita. Ya la salvación no es por obras, no es por ley, amén, es por gracia, es por la fe que pongamos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí también que esa gracia pues tiene un inicio en Pentecostés y tiene en la muerte de Cristo, y tiene un final que será la gracia de Dios se terminará cuando sea arrebatada la iglesia. Y este principio de inicio y final pues lo vemos en todo lo que Dios hizo. Por ejemplo, en el matrimonio mismo, Dios estableció que se casaran un hombre y una mujer, amén, así está establecido por Dios en su palabra. Y el matrimonio inicia cuando se realiza un pacto ante Dios, cuando el hombre y la mujer realizan un pacto ante Dios, y termina ese matrimonio pues cuando alguno de los dos muera, dice ahí la palabra de Dios, que en ese momento termina ese pacto, cuando uno de los dos fallece. Por ejemplo, el periodo de engaño del anticristo pues también tiene un inicio, tiene un final. Es un periodo nada más de 7 años que Dios le permitirá a este ser creado en el corazón del mismo Satanás, como el anticristo, el sustituto de Cristo, o el que está en contra de Cristo, de Jesucristo, el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Será simplemente un engaño que traerá Satanás al mundo. Pues vemos que Dios también le puso un límite, nada más le dio 7 años, desde su inicio hasta su final. Vemos el reino milenial de Cristo, también tiene un periodo de 1000 años, tiene comienzo cuando Cristo regrese por segunda vez. Ahí comenzará cuando ponga sus pies ahí en el monte de los olivos, comenzará a reinar sobre el mundo y reinará 1000 años. Amén, 1000 años hasta que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. O sea que también este periodo de gobierno de Cristo en la tierra tendrá solamente 1000 años. Ahí vemos en toda la palabra de Dios está este principio, y este principio de que todo tiene un inicio y todo tiene un final. El hombre que bajo el engaño de Satanás no conoce o desconoce la verdad de la palabra de Dios, pues el espíritu del anticristo lo controla, lo manipula, y el hombre en esta condición ha inventado muchas teorías acerca del final de los tiempos. Hay muchas profecías de que el mundo se acabaría. Por ejemplo, la profecía de los mayas, que decían que el mundo se iba a acabar, o las de Nostradamus, o de muchos otros astrólogos o videntes que han inventado muchas cosas acerca del fin del mundo, y pues que no están apegadas a la palabra de Dios. Por ejemplo, el hombre ha inventado acerca del día de la muerte, pues que los hombres nada más mueren, desaparecen de la faz del mundo, del universo, como queramos llamarle, del mundo físico, y van a un lugar, X lugar, nunca han dicho a dónde,
vayan a ir, ¿verdad? Pero bueno, ahí sus almas descansarán, tendrán un descanso eterno, hayan o no creído en Cristo Jesús. Bueno, pues ya en la tumba, en el epitafio siempre dirá, descanse en paz, ¿verdad? Pero bueno, eso solo lo sabe en ese momento la persona que muere y su creador, ¿verdad? Porque dice la Escritura que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de eso viene el juicio de Dios. O sea, o vamos para arriba con Dios o vamos para abajo con Satanás ahí al infierno. No hay otro camino, otros caminos donde pueda ir el hombre. Otro ejemplo pues es con respecto al fin del mundo, que un día va a terminar, desaparecerá sin que realmente el Dios creador intervenga, que haga algo al respecto, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, pues si el mundo se acaba, ¿verdad? Pues se acabará por las guerras, por la maldad del hombre, por el poco o nulo cuidado de la naturaleza, por consecuencia de la misma evolución, ¿verdad? Que la evolución pues va dando la vuelta hasta que pues un día empezó, ¿verdad? Así de la nada y va a terminar así como si nada. Pues son conceptos que el hombre ha creado en su mente, ¿verdad? Que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Los científicos, por ejemplo, dicen, pensando científicamente, ¿verdad? Dicen que este mundo podrá subsistir otros 5.500 millones de años hasta que el Sol, la estrella más cercana a la Tierra, la que nos da luz y nos da calor, pues se extinga, se explote, desaparezca. Entonces, pues bueno, todavía la vida podrá seguir otros 5.500 años. Bueno, pues eso es lo que el hombre dice, ¿verdad? Lo que el hombre cree, lo que ha sido sembrado en el corazón de los hombres que no conocen de la palabra de Dios, que no conocen o que no han empezado a conocer a Dios por medio de su palabra. Aquí en Mateo 24, Jesús, al hablar del tiempo final, no se estaba refiriendo, ya entendiendo todos estos aspectos del principio y del fin, Jesús, al decir que y vendrá el fin, el tiempo final, no se estaba refiriendo a que el mundo se fuera a terminar permanentemente, sino que Jesús se refería a la llegada del fin de un periodo de tiempo establecido por Dios en su palabra, y que, como vimos, pues tiene varias razones, pero que en este caso pues tiene que ver, ese tiempo del fin tiene que ver con el regreso al mundo de Cristo, de Jesucristo, por segunda vez. Jesús estaba hablando de su segunda venida, y estaba hablando, ¿verdad?, acerca del fin del periodo de la tribulación. Amén. Y además, y vendrá el fin, pues hablaba pues de todo lo que acontecerá en ese tiempo del fin, en el cual Dios ha decretado que habrá 21 juicios en este mundo. O sea, el tiempo del fin pues será ese tiempo de juicios que habrá sobre la tierra, ¿verdad? Y que concluirán con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. A este tiempo del fin pues también se le ha llamado la semana 70 de Daniel, el periodo de la tribulación, de la gran tribulación, el día de la angustia de Jacob, ¿verdad? Así lo ha llamado el día de Jehová, así lo llama la palabra de Dios. Y ese periodo del fin pues también nos habla de la destrucción final del gobierno del anticristo establecido en el mundo. Amén. A ese final se refería nuestro Señor Jesús. Tenemos un Dios que es eterno, un Padre eterno, amén, un Jesús eterno, amén. Isaías llamó a Jesús, también lo llamó el Padre eterno, el Príncipe de paz, gloria a Dios, a que Jesús también tiene ese nombre. El que ha visto, una vez Jesús le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el Padre y yo uno somos, amén. Sabemos que la Trinidad de Dios, aunque son tres diferentes personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero los tres son uno solo, amén, es un solo Dios, amén. Ese es el misterio, ¿verdad?, que a lo mejor nuestra mente finita no puede entender del todo.
Entonces Dios puso eternidad en nuestros corazones, nos hizo eternos, nos hizo a su imagen y semejanza. Por ejemplo, la tierra que está gimiendo, ya que está bajo la maldición todavía del pecado, sí va a terminar un día, ¿sí? Pero dice la Escritura que la tierra misma será repuesta, habrá una nueva tierra, un nuevo mundo sin pecado. Y así le fue demostrado al apóstol Juan. Si quieren vamos a leerlo ahí en Apocalipsis 21, versículo 1, hablando de los periodos, ¿verdad? De principio y final. Dice ahí en Apocalipsis 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nuevos, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Gloria a Dios. O sea, el Señor va a reponer, va a ser una nueva tierra, va a ser cielos o un cielo nuevo, amén. El mar ya no existirá como lo conocemos actualmente. Dice que habrá un mar de cristal, un mar diferente en la Nueva Jerusalén, así dice la palabra. Entonces, el hombre, por ejemplo, el hombre muerto en sus pecados, que ha puesto su fe en Jesús, espiritualmente dice la palabra que él espiritualmente es renovado o ha sido renovado por Jesucristo, ha comenzado una nueva vida, amén. Ha pasado de un estado de muerte, de separación de Dios, ha brincado a una vida eterna al lado de su Creador. Hay un ejemplo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está el ejemplo que nos dio la familia de Lázaro. Dice el pasaje, la historia, que Marta y María, hermanas de Lázaro, quienes tenían una gran relación con Jesús, ya que dice la palabra que Jesús en varias ocasiones, cuando pasaba por Betania, él pasaba a quedarse en esta casa, en la casa de Lázaro y de sus hermanas, ahí en Betania, porque Jesús era bien recibido, Jesús se sentía cómodo en esa casa, amén, gloria a Dios. Esto lo podemos aplicar en nuestras vidas. Si Jesús se siente, ¿cómo hace sentir a Jesús en tu vida, en tu familia, en tu casa? Amén. Jesús es la prioridad, Jesús es lo primero, amén. O Jesús nada más es el que te hace favores, o cómo tratamos a Jesús, ¿verdad? Bueno, en el caso de la familia de Lázaro, trataban muy bien a Jesús y Jesús se sentía a gusto, y por lo menos en 3 ocasiones en la Escritura está que Jesús pasó ahí a Betania y le gustaba ir a reposar ahí a la casa de Lázaro. Ellas pensaban que en ese momento que Lázaro había muerto, pues ellas estaban pensando pues que ya todo había terminado. Cuando Lázaro, su hermano, murió, tenía 4 días, dice la Escritura, 4 días que él había muerto cuando Jesús llegó, y aún dice la palabra que le reclamaron a Jesús sus hermanas, en el caso de Marta, que él no hubiera estado ahí, y le dijeron a Jesús: bueno, si tú hubieras estado aquí, Jesús, pues no se hubiera muerto mi hermano. Pero Jesús, quiero decirles que Él hace todo con sabiduría, amén. Él nunca llega tarde, Dios nunca va a llegar tarde, amén. Siempre Dios llegará en el momento justo. A veces pensamos que ya todo se acabó, todo se terminó, pero no es así. Cuando tenemos nuestra fe en Jesús, nuestra confianza en el Señor, Dios nunca va a llegar tarde, siempre llegará en el momento justo, en el momento adecuado, cuando debe de llegar. No llegará ni antes ni después, sino cuando Dios sabe que tiene que llegar, amén. Veamos la historia, leámosla así rápidamente. Dice Juan 11, 17 al 27, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios,
y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, como que le reclama. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le hace esa pregunta a Jesús a Marta. Le dice: ¿crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria a Dios. Jesús aquí vemos que le reprochó su falta de fe a Marta. Aún dice que María, su hermana, estaba triste, estaba desilusionada, tal vez hasta enojada con el Señor, ¿verdad? Mucha gente se enoja con Dios por cuando las cosas no salen o no salen conforme nosotros queremos que salgan. En este caso ya había fallecido Lázaro, su hermano. Dice que no salió a encontrarse con Jesús, tal vez estaba molesta, pero lo que Jesús hizo en esta ocasión, la realidad, fue otra. Jesús les mostró que para un creyente en Él, la vida no termina. Amén. Esto es bien importante que lo entendamos. La vida no termina, sino que la muerte no es el fin de la vida, como la gente cree sin conocer la palabra de Dios. Piensan que la muerte pues ya es el fin, y no es así. Dice ahí la Escritura que tan solo dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que el fin de la vida no termina con la muerte para un cristiano. La resurrección de Lázaro fue tan solo que hizo Jesús por medio del Espíritu Santo, fue tan solo una demostración de Cristo, claro está, del Espíritu Santo. Nos quisieron decir que Cristo es la vida y que los creyentes en Él, como dice la Escritura, un día resucitaremos. Si llegásemos a morir, ¿verdad? Si el arrebatamiento no llegara antes, amén, seremos, dice la palabra, que seremos transformados y los que hayamos muerto en Cristo, pues Cristo, ¿verdad?, un día vendrá y nos resucitará precisamente en ese glorioso día, en el día del arrebatamiento. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y ese día resucitaremos para vida eterna. O sea que la muerte no es nuestro final, amén, y ya no tiene ningún poder en contra del creyente en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El objetivo, entonces, que hemos estado hablando de este curso, el objetivo principal de este curso de tiempos finales que estamos concluyendo, ha sido pues el de alertarnos, amén, que estemos alerta de este tiempo final que nos ha tocado ya vivir, amén, previo al regreso de nuestro Señor Jesucristo, debido a que ya las profecías están cumplidas, los tiempos, amén, se están cumpliendo de acuerdo a la misma profecía, conforme a Dios nos lo ha ido revelando, amén, en su palabra. Conforme la palabra de Dios nos enseña, estamos en un tiempo previo a su segunda venida. Gloria a Dios. Tocamos varios temas, amén, en donde hablamos de estos tiempos. Hablamos de la higuera, por ejemplo, que es Israel, del renacimiento de la higuera, que fue a partir de mayo de 1948, que Jesús dijo que cuando volviera a renacer la higuera y viéramos sus hojas, pues ni esa generación que viera ese renacimiento
pasaría antes de que todas las cosas sucedieran, que su regreso mismo de Cristo se daría en esa generación. Bueno, pues nos tocó ser parte de esa generación que nació ahí en 1948, una generación bíblicamente es de 70 a 80 años en promedio, gloria a Dios, en promedio, esto es bien importante que lo entendamos. Tocamos varios temas, tocamos el tema del anticristo, de su aparición, su próximo gobierno, la preparación de este gobierno que ya está en puerta, que lo estamos viendo, el cumplimiento de los tiempos, de las guerras, de los rumores de guerras que estamos viviendo. Ya se habla de una tercera guerra mundial, pues qué bueno que Cristo nos habló ahí en Mateo 24, mismo Mateo 24, versículo 6, versículo 7. También hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia, hablamos acerca de la marca de la bestia, de la gran tribulación, del tercer templo judío, del 120 jubileos, y tocamos varios temas acerca de este tiempo final. Amén. Es muy importante entonces también comentar, también con esto quiero hacer este comentario en esta última enseñanza de tiempos finales, que debemos de guardar siempre un balance respecto al tema del arrebatamiento de la iglesia. Eso es bien importante. Esto es, no debemos irnos a los extremos, ya que el hombre por naturaleza, ¿verdad?, le gusta irse a los extremos, ¿verdad?, a la izquierda o a la derecha, y se le olvida pues que tenemos que ser balanceados. Tiene que haber siempre un balance. El balance es una palabra muy importante que debemos de tener nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque bueno, pues que hay una buena parte de cristianos, de hermanos, que se desaniman, algunos se desaniman y dejan de esperar al Señor porque dicen, no, pues el Señor ya se tardó, ¿verdad? La misma palabra lo dice, que unos dirán, pues el Señor se ha tardado, ¿verdad? Y a unos hasta se regresan al mundo, dice el Señor se tarda, y empiezan a comer y a beber con los borrachos, a golpear a sus consiervos, o sea, regresan a la mala vida, ¿sí? No saben esperar el tiempo del regreso del Señor. Entonces eso es irse a un extremo, pensando que Cristo ya no cumplió con su promesa de regresar, y dicen, no, pues ya me regreso al mundo, ¿verdad? Pues ¿para qué sigo esperando a Cristo? Otros, por el contrario, se van al otro extremo, y muchos aún hemos visto en la historia, ¿verdad? Muchos hasta han vendido sus propiedades, venden sus propiedades, se van a los montes a vivir, dicen, ya Cristo viene, pues ya que como que quieren ya separarse de este mundo antes de que Cristo haya llegado, esperando que el Señor ya venga en un breve tiempo, en un corto tiempo, y dicen, pues ya para qué esforzarnos, dejan de esforzarse por el diario vivir, lo cual es algo muy peligroso también, porque el día y la hora del regreso del Señor pues tampoco lo sabemos, ¿verdad? Solo nuestro Dios lo sabe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, sí lo saben exactamente el tiempo de regreso de su venida. Entonces, por ejemplo, también desde que inició la iglesia, para que entendamos esto, la iglesia primitiva, la primera iglesia, siempre se ha esperado la venida de Cristo. O sea, la primera iglesia que se fundó hace 2000 años, cuando ya tuvo la revelación por medio del apóstol Pablo, amén, que recibió la revelación del Espíritu Santo, gloria a Dios, acerca del arrebatamiento de la iglesia, gloria a Dios. Jesús solamente habló de su regreso ahí en Juan 14 del 1 al 3. Ahí habló del arrebatamiento, dice que veladamente, ¿verdad? Jesús dijo que iba al Padre, pero que Él iba a regresar para que donde estuviera Él estuvieran también sus discípulos,
gloria a Dios, pero la revelación ya de lo que fue el arrebatamiento fue ya revelado directamente por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo reveló entonces a la iglesia. Entonces, siempre la iglesia desde entonces ha esperado la segunda venida, ha estado esperando la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, algo que le sucedió a la iglesia de Tesalónica es que aún estaban desanimados porque pensaban que Cristo ya había venido y que ellos se habían quedado. Entonces estaban tristes, desanimados, ya no querían seguir adelante, estaban llenos de temor, por lo que el apóstol Pablo les tuvo que escribir aún en 2 ocasiones, haciéndoles ver que se encontraban en un error, que habían sido aún engañados, aún por carta, ¿verdad? De hermanos engañadores, ¿sí? Siempre habrá engañadores dentro de la iglesia, siempre habrá cizaña dentro de la iglesia tratando de engañarnos con respecto a doctrinas de la palabra de Dios, que tratan de denostar o de destruir principios o doctrinas de la palabra que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, como creyentes en Cristo, ¿verdad? Y creyentes también en su inminente venida por su iglesia, o sea, el rapto, el arpazo que llama la palabra de Dios, el arrebatamiento, para que nosotros tengamos un balance adecuado, pues siempre debemos esperar el arrebatamiento, debemos vivir esperando como iglesia todos los días que Cristo vaya a venir. O sea, un creyente en Cristo todos los días debe estar esperando, debemos estar esperando que Cristo venga. Amén. Porque dice la palabra que Cristo vendrá por los que esperan en Él. Amén. Entonces, un verdadero cristiano ama la venida de Cristo. Gloria a Dios, quiere que ya Cristo venga, aunque te esté yendo bien en la vida, aunque tengas dinero, te esté yendo bien en los negocios, porque se ha visto, ¿verdad?, que mucha gente que le va bien en la vida dice, no, yo no quiero que regrese Cristo. Los teólogos de la prosperidad, ¿verdad?, cuando se hicieron millonarios por predicar el Evangelio de Cristo, les preguntaban, oye, ¿quieres que venga Cristo? No, que no venga, porque la verdad me la está empezando muy chévere, ¿verdad? Tengo mis yates, me alcanza, me he hecho multimillonario, ¿verdad? Entonces que Cristo se espere, ¿verdad? O sea, se vuelven egoístas, el mismo engaño de las riquezas, como dice la palabra, ahí en la parábola del sembrador, ¿verdad? Las riquezas ahogan la palabra de Dios y muchos se pierden con base a ello. Entonces, nosotros como cristianos todos los días debemos estar esperando el regreso de Cristo. Pero, acuérdense, siempre hay un pero, ese hecho no nos debe desenfocar tampoco de que llevemos nuestras vidas de una manera normal. Amén. Debemos de trabajar normalmente, esforzarnos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, pues ya viene Cristo, pues ¿para qué estudio, verdad? O otros dicen, no, pues ya ¿para qué trabajo, no? Pues ya, ahorita ya con lo que tenga ahorradito, pues me va a alcanzar para cuando venga Cristo. Y pues no, ese no debe de ser nuestra manera de ser o de pensar, ¿sí? Debemos de seguir, aunque estamos esperando que Cristo venga todos los días, en cualquier momento, amén, porque el arrebatamiento será, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento será, el día y la hora no lo sabemos, gloria a Dios, pero nosotros, aunque lo esperamos, debemos de seguir trabajando en nuestras vidas normalmente. Debemos de hacernos planes de corto, mediano, largo plazo, amén, gloria a Dios, como si Cristo no viniera, ¿sí? Sí me estoy dando a entender, gloria a Dios, no porque pensemos que no vaya a venir, porque anhelamos que venga, gloria a Dios, pero seguimos, ese es el balance que debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, amén.
hacer aún planes aún de largo plazo. Gloria a Dios, con sabiduría, ¿verdad? Con sabiduría, porque si estudiamos la palabra y el Señor pues ya nos está mostrando que realmente su venida pues es muy cercana, bueno, pues también eso nos puede ayudar a tomar decisiones, ¿verdad? Es como la decisión que tomó José, ¿verdad? Ahí en Egipto, cuando el Señor le dijo, bueno, mira, vienen 7 años de vacas gordas, pero despuesito vienen 7 años de vacas flacas. Entonces, trabaja, esfuérzate, prepárate para en los tiempos de las vacas gordas, ¿verdad? Ahorra, guarda alimento para ese tiempo que viene de las vacas flacas, amén. O sea, Dios nos da sabiduría a sus hijos, amén, conforme a la palabra de Dios. Pero recuerden, ese balance es fundamental. Esperamos a Cristo todos los días, pero seguimos nuestra vida normal, como si Cristo no fuera a venir. Gloria a Dios, eso es bien importante, no irnos a los extremos, no perdernos en los extremos. Amén. Desde hace casi 2000 años, entonces podemos ver que la iglesia ha esperado a Cristo, ¿sí? Toda la iglesia en cada generación ha esperado la venida de Cristo, desde la primera iglesia hasta esta última generación. Son aproximadamente casi 30 generaciones que han pasado desde que Cristo vino, amén, alrededor de 30 generaciones, y cada generación ha esperado la venida de Cristo, ¿verdad? Y aunque esto no haya sucedido todavía en generaciones pasadas, pues eso ha servido mucho, fíjense, para la iglesia. ¿Por qué? Porque eso ha servido en cada generación que ha esperado a Cristo, pues que eso nos ayuda a buscar vivir en la santidad que Dios quiere que vivamos, amén. Siempre hemos explicado esto, ¿verdad? Si el Señor nos hubiera dicho, no, yo vengo en tal fecha, pues entonces el ser humano carnal, ¿verdad? En su carnalidad, en su debilidad, diría, no, pues mira, como Cristo viene en tal fecha, pues le doy rienda suelta al hilacha, me sigo en la esclavitud del pecado, y ya cuando venga a venir Cristo, ¿verdad? 2 o 3 semanas antes, entonces ya me arrepiento, ya para esperar su venida. Pero no es así, porque el Señor se reservó ese día y esa hora que el hombre no sabe, gloria a Dios, y que el hombre se debe de esforzar en esperar, en anhelar la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, y guardarse en santidad, amén, para no perderse ese arrebatamiento, para no perderse y quedarse aquí al tiempo de la tribulación a ser castigado, como dice la palabra del Señor. Entonces, concluimos, amén, vamos concluyendo. En las Escrituras, cuando hablan del fin de los tiempos, cuando Cristo habló del fin del tiempo y entonces vendrá el fin, se refiere al plan creador y redentor de Dios, amén, y están señalando siempre un determinado momento para un fin en específico. Gloria a Dios. Cuando Jesús dijo ahí en Mateo 24, que leímos 24:14, dice, será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Bueno, ahí Jesús se está refiriendo a que sería el fin de ese tiempo determinado, específico, el tiempo del fin del gobierno del anticristo, el tiempo del fin del juicio de Dios, de la semana 70, de los 7 años de la tribulación, amén, iba a llegar ya ese fin, ¿sí? Y el fin pues incluye todo ese periodo también, 3 años y medio, dice que la palabra, los últimos 3 años y medio de ese periodo de 7 años de la semana 70, dice que vendrán las 7 copas de la ira de Dios. Eso es parte de ese tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regresa ahí en la guerra, en la última guerra, ahí en la guerra del Armagedón, ahí cuando Cristo baje del cielo, ¿verdad? El tercer cielo de su trono, con sus ejércitos, ¿verdad? Para destruir a sus enemigos, para destruir al anticristo y al falso profeta. Entonces, entendiendo esto,
y que todo, y como vimos que todo tiene un principio y todo tiene un final en el plan creador y redentor de Dios, bueno, pues en diferentes tiempos podemos ver, y por cumplimientos de distintos eventos proféticos, Dios siempre ha levantado, esto es bien importante, ha levantado atalayas. ¿Qué son los atalayas? Bueno, los atalayas, el atalaya era la persona que se quedaba de guardia en la ciudad para advertir del peligro. Se mantenía el atalaya en una torre de vigilancia, en la torre más alta, en el punto más alto de la ciudad, de las murallas, con mucha visibilidad, donde pudiera ver si los enemigos venían en contra de la ciudad para tomar la ciudad por sorpresa, porque la torre de vigilancia podía entonces ahí ver, ¿verdad? Tenía que estar velando, cuidando el atalaya de cualquier posible ataque, de cualquier posible peligro. La torre de vigilancia necesitaba estar alerta en su turno, porque la seguridad de aquella ciudad dependía de ello. Las ciudades en la antigüedad se construían, alrededor de estas se construían murallas, ¿verdad? Es como en la actualidad en los fraccionamientos se pone seguridad, ¿verdad? Entrada y salida. Bueno, pues en aquellos tiempos había murallas alrededor de las ciudades y había atalayas sobre ella que la estaban cuidando, estaban alertas para cualquier tipo de problema. Y entonces la seguridad dependía de los atalayas. Si no veía el atalaya al enemigo a su tiempo, la ciudad pues no tendría oportunidad de defenderse y claro está que podría ser destruida. Entonces, no advertir del peligro era una traición. El atalaya que no advirtiera de ese peligro, pues era como que estaba traicionando y era también reo de muerte. Fíjense lo que dice, vamos a Ezequiel 33, 7, 9, con esto vamos a terminar. Dice así la palabra, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que guarde el impío, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la voy a demandar de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú serás libre, o tú libraste tu vida. Gloria a Dios. Entonces, terminamos con esto, como atalayas de Dios, porque Dios nos ha levantado como atalayas, como una atalaya. Continuaremos con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, enseñando y alertando a la iglesia y al mundo, ¿verdad? Y al mundo secular, al mundo gentil, a aquellos que no han aceptado todavía a Cristo, que no han entrado al pacto con Cristo, que es a través del arrepentimiento, de creer en su evangelio. Amén. Ahí entramos en pacto con Cristo. Continuaremos, amén, en el próximo, no quiero llamarle curso, en el próximo tiempo que estaremos compartiendo la palabra de Dios. Ya les diré más o menos cuándo comenzaremos el nuevo tiempo. Queremos hacer algunos cambios, hacer cambios al formato. Bueno, vamos a trabajar en ello. Por eso yo preveo más o menos que para el 21 de abril podremos vernos nuevamente, amén, pero ya con un nuevo formato. Les pido sus oraciones para que podamos trabajar en esto y bueno, pues seguir hablando de estos tiempos finales, amén. Seguir enseñando, seguir alertando
a la iglesia, que ya son tiempos previos a que Cristo va a regresar, ya muy pronto. Son tiempos finales que nos ha tocado vivir. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues que como iglesia estemos listos, estemos preparados para la venida de Cristo. Gloria a Dios. Ven, Señor Jesús, dice ahí la palabra, dice el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. La iglesia dice, ven, Señor Jesús. Ese es el anhelo de la iglesia. Amén, de que ya el Señor venga. Entonces buscaremos tener bajo un nuevo formato pues un tiempo diferente, un tiempo de oración, por ejemplo de comunión, de comunicación, de preguntas, de respuestas, de dudas, de reflexiones, pues etcétera. Bueno, es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Tenemos que trabajar con eso, con lo que significa pues la tecnología, etcétera. Pues nos vamos a preparar, primeramente Dios. Por eso les pido ahí este tiempo, un mes aproximadamente, unas 4 semanas, para que estemos listos. Yo les avisaré. Bueno, ustedes se darán cuenta, los que estén inscritos en la página, pues bueno, cuando volvamos otra vez a reiniciar este tiempo de enseñanza de los jueves. Y acuérdense que pasamos de viernes a jueves, bueno, pues continuaremos con los jueves. Entonces ayúdenme por favor a orar para que podamos ser luz para muchos en estos tiempos finales, en esta recta final, diría yo. Amén. Gloria a Dios, sea mañana, sea pasado mañana, sea en un mes, un año, 2 o 3 o 7 meses, no sé, el Señor lo sabe. Amén, pero el Señor ya viene pronto, eso es inobjetable. Gloria a Dios, el Señor está haciendo sentir a su pueblo, nos va a preparar. Amén, vamos a aprender mucho acerca de esto, del arrebatamiento, vamos a estar hablando mucho. Hay muchísima palabra acerca del arrebatamiento en la Escritura, directa, indirectamente. O sea, el Señor en su palabra nos ha dado tiempos, nos ha revelado muchas cosas. Y en estos tiempos finales, pues como escribió el profeta Daniel, el Señor nos daría entendimiento. Amén, gloria a Dios. Y esto es para que nosotros seamos esos atalayas que están avisando, amén, a la iglesia, que están preparando a la iglesia para la venida de nuestro Señor. Amén. Entonces, por favor, ayúdenme a orar para que seamos luz, para que seamos sal de la tierra. Gloria a Dios, para que que Dios pueda tocar todavía en esta recta final que estamos viviendo, pues el corazón de muchos, que muchos se puedan salvar. Amén. Gloria a Dios, que muchos puedan venir al conocimiento de Cristo, que puedan ser salvos porque pongan su fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios. Vamos a concluir, vamos a terminar este curso con una oración. Vamos a dar gracias al Padre. Padre, queremos darte gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo que nos has dado, por este curso, estas 31 lecciones que hemos tomado. Gloria a Dios, han sido de bendición. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos sigas dando revelación, entendimiento, sabiduría en tu palabra, Señor. Gracias, que cada día crezcamos más, que cada día estemos más enamorados de ti, que anhelemos tu regreso, tu pronto regreso, que tengamos ese balance, Señor, en nuestras vidas, que sepamos ser hijos tuyos, cristianos bien balanceados, que manejan bien el discernimiento, la sabiduría, estos tiempos finales que estamos viviendo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios sabio y nos has dado sabiduría. Gracias, Espíritu Santo, porque tú pones el querer como el hacer, tú nos guías, tú nos diriges. Espíritu Santo, tú estás aquí con nosotros y tú eres quien nos diriges y quien nos revelas la palabra. Amén. Y la que pones en nuestro corazón estos tiempos que nos han tocado vivir. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gloria te damos, Señor. Aleluya. Y
Si tú no habías aceptado nunca a Cristo, pues haz una oración, simplemente repite: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por la verdad de tu palabra, te recibo, te quiero recibir como mi Salvador, como mi Señor. Quiero pedirte que entres a mi corazón, que llenes mi vida, que me des de tu Espíritu Santo, aleluya, que transformes mi vida, que realmente haya un arrepentimiento en mi vida, que yo pueda dejar el pecado, pueda salir de esa esclavitud, cualquiera que sea tu pecado. El Señor, el Espíritu Santo te va a ayudar. Primero el Señor Jesús te limpiará con su sangre de tu pecado y después el Espíritu Santo vendrá a tu vida para ayudarte a vencer toda esa forma, todos esos pecados que todavía persisten. Ahí el Señor te ayudará, el Espíritu Santo te va a ayudar en tu santificación. Gracias te doy, Señor, te recibo, a ti sea la honra y la gloria, y gracias que he pasado de muerte a vida, gracias que tú eres la resurrección y la vida, como le dijiste a Marta, gloria a Dios, y a María. Gracias, hermanas de Lázaro. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias. Gracias por todos los que nos han acompañado en este curso de tiempos finales. Gloria a Dios, no termina aquí. Amén. Lo que el Señor quiere hacer, seguiremos adelante. Amén. Y pues ya pronto nos estaremos viendo. De todas maneras, seguimos con nuestro tiempo de oración. Los miércoles les enviamos, los que no van a Jesucristo Gobierna, pues les enviamos las predicaciones de los domingos. Amén. Y más o menos en un mes, primeramente Dios, nos volveremos a ver. Pues que Dios les bendiga, les mando un abrazo, la paz de Cristo, el pastor, amigo de ustedes, Edgar Pulido, pues les da las gracias. Dios los bendiga, oremos, amén, estemos en oración, oren por mí, yo oraré por ustedes. La paz de Cristo, y recuerden, Cristo viene pronto, Maranata. Shalom, Dios los bendiga. Amén.